que entrar a analizar la nota que yo creo que es más importante no solamente para pie de página para México, sino para el mundo entero, que es el arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, ya formalmente, con saludos nazi ahí de fondo, con una serie de tecnocracia extraña ahí acompañándolo en la toma de protesta. Y pues para esto obviamente vamos a echar mano de nuestras queridas Daniela Pastrana, Hilda Urgelles y hoy Gabriela Arévalo en esta mesa insumisa que ya se están conectando. Por ahí estamos viendo ya a Daniela Pastrana. No sé, por ahí también estamos viendo ya a Gabriela Arévalo y faltaría Ingrid, pero creo que podemos ir haciendo las debidas presentaciones, Arturo, ¿no? ¿Cómo ves? Pues ya las presentaste, No, ahora qué no, más presento, no. ya no sé qué más decir Alejandro Ruiz, porque pues bueno, que ya gracias a la providencia que Gabriela se pudo conectar aquí, ya está con nosotros, y pues antes de ir empezando, tenemos dos entrevistas guardadas, tenemos una entrevista que hicimos con Leticia Calderón Chelios también, para tener más perspectivas y para tener en medida esta cuestión de la llegada de Trump, y tenemos la mesa ambiental, en la mesa de salidas de emergencia, que no vamos a poder integrar en el programa de hoy, digamos, en la secuencia semanal que tenemos de todos los programas. Los vamos a dejar estos contenidos disponibles acabando esta mesa y acabando el programa para que no se desconecte del canal de YouTube de Pie de Página y que entren a picarle a estos nuevos videos que les vamos a estar dejando ahí, para que les echen ojito, para que nos ayuden a darle también su dedito para arriba, su like, y para que nos ayuden a irlos repartiendo. Pero bueno, ahora sí, ya vamos entrando en materia antes de los anuncios parroquiales. Muchísimas gracias a Daniela y a Gabriela Arevalo que están por acá. Y pues no sé, ahora sí que, Gaby, ¿tú cómo viste, no? ¿Cómo? Sabemos que el chat de las chicas de la Mesa Roja siempre están muy activas y siempre tienen muchos comentarios. Y me imagino que este lunes ha de haber estado así, pero pium, 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 sacando mensajes para todos lados. A unos 4 días, 5 días casi ya de la llegada del Hombre Naranja, del regreso del Hombre Naranja, pues ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo has ido entendiendo esto? ¿Y a dónde nos va reconfigurando el mundo? Yo escuchaba comentaristas que decían, es que esto es un hecho que va a cambiar el globo de aquí a 50 o 40 años. Bueno, pues habrá que ver si nos da para tanto y si Trump puede hacer algo que cambie el mundo para tanto. Pero sin duda que hay cambios y que lo estamos viendo. Ahora sí, ya no hablo más y te dejo a ti, porque creo que tú sabes más. No, no, muy cierto lo que dices de preguntarnos si da para tanto. O sea, yo creo que, digamos, la propia figura de Donald Trump y las cosas y las repercusiones que pueden tener sus medidas, algunas muchas veces se sobredimensionan, ¿no? Vimos que firmó una serie de medidas el mismo día que tomó posesión, entre ellos el nombrar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, pero lo que señalan los analistas es que esa medida requiere para que sucedan otras cosas, ¿no? O sea, requiere muchas otras aprobaciones y cambios a la ley para que pudiéramos ver, por ejemplo, algo, y tocamos madera, una cuestión de intervención en territorio nacional. Entonces, muchas de estas son medidas, digamos, como efectistas para sus electores que quieren, buscan mostrar que está haciendo lo que prometió inmediatamente. ¿Qué es lo que creo que sí tiene un impacto de largo plazo? Es justamente esta reconfiguración de la derecha en diferentes partes del mundo, ¿no? Y cómo aprovechan este discurso provocador, por supuesto, antiderechos y demás, para hacer avanzar agendas también en otros territorios o incluso para normalizar discursos de odio, porque bueno, pues obviamente lo de Musk con su saludo nazi, pues nos vuelve yo no quiero decir que ese nos vuelve a las peores épocas, porque las peores épocas las tenemos con Israel desde hace un año llevando a cabo un genocidio en Gaza, ¿no? Y ahora viene a escandalizarse la gente por esto, que es grave, pero no tan grave como estar matando a miles de personas indiscriminadamente y haciendo una limpieza étnica, ¿no?
Entonces, pero esto muestra las contradicciones del propio discurso de la derecha, ¿no? Que por un lado trata de reivindicar cuestiones de libertad, pero por otro lado anuncia que va detrás de todos los disidentes. Por supuesto, Trump, unas de las medidas que sí llaman la atención fue los indultos a toda la gente que asaltó el Capitolio, ¿no? Entonces, también darle, digamos, como carta blanca a la ultraderecha adentro de Estados Unidos para actuar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese impulso de creer que tienen esa libertad de acción y demás es la que quizás pueda tener las mayores repercusiones más allá de las bravatas de Donald Trump. Ya tenemos por aquí también a Ingrid Reyes, que le mandamos un abrazo enorme ahí hasta su casita. Espero que te estés recuperando, Ingrid. Y pues bueno, Estoy aquí, ¿ya? estoy aquí mismo, en pleno y en directo, no estoy en mi casita recuperándome, Ale. A Ingrid le dijeron, tienes que hablar de Donald Trump y de Y me Elon Musk, y mejoré, dijo, aquí estoy perfectamente lista para decir todo lo que tenga que Eso decir siempre sobre se él. siente bien. me mejoré solo porque tenía que hablar de mi ley, si no, hubiera seguido acostada, pero aquí estamos. Pues bueno, ya, muchas gracias Ingrid, por conectarte. Ya planteaba Gaby, yo creo que pasamos con Dani y ahorita cerramos justamente con el análisis global de Ingrid. Planteaba Gaby, pues justamente estos símbolos que representa Trump con esta llegada, ¿no? Con estas primeras acciones que, pues sí, serán como muy bravuconas de vamos a nombrar los cárteles, como cumpliendo sus promesas de inmediato. Hay unos jueces que ya le están echando abajo algunas de estas medidas, como eliminar, por ejemplo, la naturalización de mexicanos a partir de nacer en el territorio, entre otras cosas, pero tenemos una agenda muy fuerte antiderechos y un planteamiento por parte del gobierno mexicano que, digamos, como plantando cara y diciendo sí, pero aquí también tenemos que respetar la soberanía, sí, pero aquí estamos fortaleciendo estos procesos, ¿no, Dani? ¿Cómo lo lees tú y cuál es tu valoración al respecto? Bueno, yo creo que estos primeros días de Donald Trump han mostrado han mostrado él dos discursos y dos caras. Una que es la interna, que es todo esto que ha dicho, todas las acciones que inició con una batería de acciones, órdenes ejecutivas que son, por lo que toca a nosotros, a la frontera, pues sí, alarmantes por lo que representan las órdenes, aunque ya muchas de esas cosas las hubiera hecho en su primer gobierno o las hubiera intentado hacer y que como bien decía ahorita Gaby, o Lidiet también, que escuché que les estaban entrevistando, no son tan fáciles de concretar, o sea, van a tener procesos, van a tener juicios. Estados Unidos es un país que tiene una institucionalidad, una ley, no, o sea, no es tan fácil ni tan de inmediato hacer todo lo que ha dicho que va a hacer o todo lo que ha intentado con estas órdenes ejecutivas. Tampoco es tan tremendo si vemos 1.500 militares en la frontera, en una frontera de 3.200 kilómetros, pues van a tener que caminar mucho los militares porque les va a tocar de a cuántos kilómetros caminar para cada uno, ¿no? O sea, 1.500 no es tantísimo como para pensar en una acción como tan pero claramente son discursos que están dirigidos hacia su población, hacia lo interior de Estados Unidos, inventándose un enemigo. Un enemigo, su discurso es como si los estuvieran en riesgo de que los invadiera alguien, que los atacara alguien, equipara la inmigración con una invasión. Entonces, desde el primer día, su mensaje ha sido en este tono, ¿no? Él va a salvar a Estados Unidos porque Estados Unidos está al borde de ser invadido, quién sabe por quiénes, como no sea por los extraterrestres, yo no sé quién tenga intención de atacarlos o de invadirlos, pero ese es el tono, ¿no? Los tiene que salvar y él va a salvarlos porque Dios le dijo. Eh, Sin embargo, lo vemos en Davos con un discurso por lo menos relacionado con México distinto. Dijo que va muy bien con México, ¿no? Se puso a zarandear a su juguete favorito, que es Canadá, Trudeau,
¿no? Pero con México dijo, vamos muy bien en las conversaciones con México, porque hacia afuera él sabe que tiene que tener ciertos acuerdos, que tiene que tener mensajes que también tranquilicen a sus propias socios comerciales, que son muchos, empezando por México, ¿no? Que es su principal socio comercial, pero muchos, ¿no? Hay una relación muy compleja económica, cultural entre México y Estados Unidos, muy de muchas ligas, como para que eh, muchas de las cosas que dice que que quiere hacer con respecto a México se puedan concretar. Y a mí, mi impresión, después de mucho estar leyendo sobre el hilo conductor que hay entre todas las órdenes que tienen que ver con la migración y el narco en México, que apela a una ley de 1798, que es la ley de enemigos extranjeros, apela a eso para todas las órdenes que tienen que ver con esta visión de que los vamos a invadir. Este, Mi impresión es que en realidad está queriendo legitimar acciones que puedan ser populares con sus propios ciudadanos, y por eso se está inventando pues toda una historia de los invasores, ¿no? Que, pues no sé, o sea, Pancho Villa los invadió, pero no sé qué tanto realmente haya un ánimo en otros países de querer invadir Estados Unidos, ¿no? Es que se alimentan mal, o sea, no es una cosa, no sé, Ingrid ahora nos puede decir si quiere, si tiene ganas de ir a invadir Estados Unidos, ¿no? Es como un discurso absurdo, pero lo ha trabajado mucho y lo está trabajando mucho, eh, creo yo, para un consumo interno. Y estaba haciendo el cálculo rápido de ver si son 1.500 soldados y la frontera de México con Estados Unidos mide más o menos unos 3.000 kilómetros, 3.100 y tantos, pues le quedaría a 2 kilómetros de patrullar a cada soldado. Entonces, imagínense que ustedes están jugando a los polis y ladrones, ¿no? Así como en la primaria. Pues tienes que correr de 2 kilómetros así para ver cuántos se te pasan de a un lado. Entonces, pues sí parece muy viable. Pero bueno, fuera de los cálculos aritméticos sobre la fortaleza de la frontera, Ingrid, ahorita platicábamos con Lidet Carrión en una entrevista previa esta cuestión de cómo se está configurando o reconfigurando el mundo en una cuestión multipolar, ¿no? Y pareciera que las derechas van ganando fuerza y se están agrupando por un lado y no sabemos qué está pasando en otros lados, ¿no? Y cómo se están reconfigurando estos bloques. Pero todo esto, ¿cómo vamos viendo? Se está haciendo la liga de los ultravillanos, ¿no? Como la liga de los superamigos, pero estos de la derecha horrenda, ¿no? Que luego andaban así como riéndose de las maldades que iban a planear. ¿Cómo, cómo interpretar esto? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hay gente que habla de una internacional fascista, como en el sentido de que se está reconfigurando una corriente de ultraderecha a nivel más internacional, ya deslocalizada, que no tiene que ver solo con cierto territorio, sino que hay una agenda común, diríamos, entre distintos líderes, no solamente Estados Unidos y vasallos, estoy pensando en Milei y otros tantos vasallos que tienen los gringos, sino que también, bueno, de estas autoridades que están también en Europa y en otros sectores, ¿no? Que traen estas agendas comunes, que se reúnen cada cierto tiempo, así como que en algún minuto nosotros teníamos nuestra internacional, bueno, ellos también. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y ahí la pregunta que uno tiene que hacerse es si todas estas amenazas, diríamos, ¿no? De Donald Trump, porque no son actos concretos reales, ni siquiera sabemos si se puedan hacer, pero las amenazas o esa retórica que trae se puede realmente realizar. Y además de eso, otra pregunta es, ¿no le irá a afectar a Estados Unidos ese tipo de cuestiones? O sea, también es otra pregunta que uno se hace, porque cuando Donald Trump, por ejemplo, amenaza en su discurso con que le va a quitar la nacionalidad a personas, siendo que ese es un derecho constitucional, es decir, no puede hacerlo, y ya tenemos que se frenó esa orden porque evidentemente es inconstitucional. Uno dice, ya, eso es parte de la propaganda, eso es parte de la propaganda y de cuestiones que él se comprometió cuando estaba haciendo campaña, y que esa performance es parte de lo que a sus seguidores les gusta. Se entiende. Muchas otras cosas probablemente van a ser de ese mismo tenor, es decir, cosas que él va a decir que puede hacer, pero en realidad va a chocar con pared cuando se trate de la legalidad estadounidense dentro del país.
Y respecto del mundo, yo siento que él está intentando armar una propaganda al estilo de el mundo es unipolar y todos los países nos necesitan a nosotros Estados Unidos. Y por ende, Estados Unidos puede ponerle sanciones al resto del universo y poco menos que los países van a tronar porque Estados Unidos va a bloquear sus intercambios comerciales. Y yo pienso, no, que no es nada así. No estamos en el 45, el mundo dejó de ser unipolar, hay otros focos de desarrollo tecnológico tan o más importantes que Estados Unidos, estoy pensando en China, Asia en general, donde yo realmente creo que a ellos no les interesa lo más mínimo si Estados Unidos les pone sanciones o no. Eh, Está bien, Europa puede que le pueda de alguna manera afectar por todo esto que hicieron su acuerdo en Ucrania, de la OTAN, de que gastaron un montón de dinero, pero tampoco es como que la Unión Europea viva de Estados Unidos, tampoco. Más bien hay muchos países que no viven de Estados Unidos, casi ninguno en realidad. Entonces uno dice ya, estas sanciones con que amenaza Estados Unidos al resto, finalmente lo van a terminar por aislar. Y yo no sé si a Estados Unidos se le conviene y si no será un balazo en los pies que después le va a repercutir a los boomerang. Porque lo mismo que hablábamos de la migración, es decir, que él deporte gente, amenace a las personas que viven allá, está provocando, por ejemplo, que hoy mucha gente no se haya presentado a sus lugares de trabajo, dejando parada la actividad industrial y agrícola en Estados Unidos, porque la gente no fue a trabajar. Y cómo aparecen unos sheriff ahí en Estados Unidos diciéndole a la gente, por favor, vengan a trabajar, no les va a pasar nada. Y uno dice, amiguito, tú solito estás parando tu producción, eso te va a afectar a ti, a Estados Unidos. Imponerle sanciones a Rusia le importa un comino, a Rusia ya le impusieron todas las sanciones posibles cuando fue lo de Ucrania y no le pasó absolutamente nada, todo lo contrario, Rusia se fortaleció. Y hoy una sanción a Rusia es totalmente extemporánea, a Rusia no le interesa el tema del dólar. Y si siguen insistiendo, con mayor razón los BRICS van a intentar acelerar esta propuesta de una moneda paralela, porque efectivamente aquí hay un señor que está amenazando a todo el mundo con el dólar, entonces hay que buscarle la alternativa al dólar, es así de concreto, ¿no? Entonces al final uno se pregunta si todas estas bravuconerías del señor Capitán Planeta realmente van a tener un efecto, ¿no? Y es más interesante cuando uno estudia, por ejemplo, el desarrollo chino. Cuando uno compara el desarrollo de Estados Unidos con China y se da cuenta, por ejemplo, que Estados Unidos ahora está tratando de acelerar lo más posible su desarrollo en inteligencia artificial, que ese es su foco y de hecho hay un proyecto y de hecho hay un presupuesto, y si supieran los gringos que desde el 2015 los chinos están con el mismo proyecto y ya tienen el paso 1, paso 2, paso 3, este año ya se cumplió el paso, lo sobrepasaron. Para el año 2049 China tiene un proyecto de expansión tecnológica y de todo tipo tan grande que lo que diga Donald Trump, la verdad, no va a frenar eso. Y vamos a ver si en el 2049 Estados Unidos logra incluso equipararse a China porque China lo va a sobrepasar. O sea, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, yo siento que mucho de lo que dice Donald Trump, mucho de lo que amenaza Donald Trump, es realmente una creencia que yo no sé si él realmente cree que Estados Unidos es el centro del mundo como si fuera el año 50 o si es simplemente propaganda, ¿no? Pero en la realidad de las cosas, al resto del mundo hasta nos viene bien que Estados Unidos se ponga en este plano porque de esa manera podemos definitivamente independizarnos de ese país, ¿no? Y sobre todo para México. A México lo está orillando a tener que hacer negocios para abajo y así vemos a Claudia Sheinbaum con Lula sentándose a conversar porque implica una integración regional a la cual nos está orillando el mismo Estados Unidos. Entonces yo siento que esto de alguna manera nos va a obligar a buscar otras alternativas, Estados Unidos va a quedar aislado y ojalá fuera el fin del imperio. O sea, yo espero de todo corazón que ese país se termine de derrumbar y que, bueno, se pueden venir para acá los gringos o irse para otros lados, pero el país en sí mismo, como lo que ha sido, esa potencia que ha sido, que ya deje de serlo, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Ingrid. Y pues con esta como entrada y este panorama geopolítico, justamente vamos a hablar como del siguiente tema que estaba como en la lista, ¿no? Que es justamente este multimillonario sudafricano con saludos nazi que se presenta en estos espacios, ¿no? Eh, que luego dices, bueno, o sea, este hombre está raro porque su cara pública es como, sí, X, ¿no? O sea, alguien que está ahí como cambiando y mirando
un poco, o sea, decían en la base o en Comanche, o en alguno de esos programas de Daily Red, que vamos a tener una parte específica para hablar de ello, ¿no? Pero comentaban justamente, pues, de que la historia de Elon Musk, ¿no? Había sido primero, pues, alguien que estaba más centrado, bueno, ahí se mete un eco por ahí, alguien que estaba más centrado justamente en apoyar a los demócratas, por ejemplo, y como en un proceso de ese estilo, y que después hubo un viraje hacia este discurso de ultraderecha con Donald Trump, etcétera, ¿no? ¿Qué representa esto, Gaby? ¿No? O sea, como esta especie de tecnocracia que arropa a Donald Trump, que se ve muy potente ahí, no solamente con Elon Musk y su saludo nazi, sino también con Mark Zuckerberg y levantar las restricciones a la verificación de datos en Facebook, ¿no? Jeff Bezos también ahí muy presente, que tiene unos negocios muy importantes aquí en México también, que de hecho fue invitado y celebrado un poco en la mañanera de hace unas semanas, ¿no? Amazon, su empresa. ¿Qué representan estos multimillonarios arropando a Trump y cuál es el panorama sí, el panorama que podemos tener de los movimientos del capitalismo, de cómo va a estar haciéndose negocios aquí en México, porque al final de cuentas es el vecino del norte que tenemos, ¿no? Y yo creo que esa es la parte más preocupante digamos, como esta nueva era de Donald Trump, ¿no? No Donald Trump por sí mismo, sino quienes lo acompañan, porque mucha de esta gente que lo acompaña efectivamente tiene un poder sobre la información, sobre las nuevas tecnologías. Y fíjense que estoy pensando más que en Elon Musk, aunque ahorita voy con él, por ejemplo, por supuesto, Bezos con Amazon, que yo se les he dicho muchas veces, sus servidores alojan tres cuartas partes de la información disponible en Internet, ¿no? O, por ejemplo, el líder de Google, ¿no? Ellos concentran una cantidad de información de la circulación, pero también de los usuarios de la información que puede manejar. Y por supuesto, Zuckerberg, que sus redes sociales pues tienen millones de usuarios y que de alguna manera con estas cuestiones del algoritmo pues pueden controlar digamos, darle un cauce que ellos mismos puedan preconfigurar al debate público. Y eso ya lo vimos en las elecciones de Reino Unido con respecto a salir de la Unión Europea. Y la elección de ministro allá. Entonces, esto es quizás lo que más preocupa. Elon Musk, aunque es un personaje del que uno puede hacer mucha mofa, ¿no? Y muestra, como yo les decía, todas las contradicciones en las que cae ahora la ultraderecha de decir, como es una ultraderecha básicamente sionista, como decían muchos analistas, ¿no? Ahora los puso en el debate de decir, chin, o sea, nos hizo el saludo nazi, ahora que decimos, entonces muchos están diciendo, pero nosotros decidimos quiénes son nazis y quiénes no, ¿no? Y entonces los nazis son otros, o sea, en una cosa absurda. ¿Qué es lo que sí tiene de peligroso? Elon Musk es una persona que principalmente ha comprado desarrollos tecnológicos a los que sí les ha aumentado, ¿no? Digamos, también cuestiones de desarrollo, pero ha aprovechado pues lo que ya estaba montado de X, lo que ya estaba de cuando adquirió Tesla, etcétera. Y él sí tiene una idea del desarrollo de la inteligencia artificial y de la robótica, justamente porque es un maldito nazi que piensa que puede sustituir con robots y con inteligencia artificial a toda la gente que a él le parece prescindible y que somos básicamente la mayoría del planeta. Él, por supuesto, que está pensando en que nos quedemos los ultra ricos, ¿no? Y por eso se le ocurren esos rollos de sus viajes al espacio exterior que siempre le fallan, ¿no? En decir, ¿cómo hacemos para prescindir de todas estas masas, ¿no? Que sabemos que no pueden actualmente, pero sí se está planteando el rollo de con máquinas y con inteligencia artificial, de qué manera prescinde de la mayoría de la población que le parece descartable. Entonces, sí, por supuesto, esta gente que tiene en sus manos desarrollos tecnológicos importantes, flujo de información, medios de comunicación para dirigir
¿no? El debate público, sí son, digamos, la parte más crítica de la reconfiguración de la derecha. Qué susto, porque sobre todo son personas que acumulan un poder impresionante y no solo un poder económico, ¿no? O político, sino un poder sobre la opinión pública y sobre lo que eso nos hace como sociedades, ¿no? Y cómo nos permite organizarnos o no. Y creo que en ese tono, Dani, pues tú, ¿cómo, cómo ves esta parte, ¿no? O sea, el poder que tienen ellos para crear narrativas, para decirnos lo que si es azul, si es azul y lo que es rojo, si no es morado, y de repente cambiarlo y decir que ellos no son los nazis, que ellos, como dice Gaby, ¿no? Que los nazis son quienes ellos digan que son los nazis, entonces ellos serían algo peor. Pero bueno, con esta reconfiguración de un poder mediático espeluznante, ¿cómo podemos hacerles la contra? ¿Desde dónde? ¿O nos van a aplastar con sus mentiras? Bueno, yo primero quiero decir que me parece que Gaby no deberías tú decirle a la ligera nazi a una persona solo porque habla como nazi, piensa como nazi y saluda como nazi. O sea, necesitamos un poquito más de elementos, ¿no? Porque con qué ligereza les podemos decir eso, luego sus amigos se enojan. Y yo quiero recordar, a propósito de lo que estaba diciendo hace un rato Ingrid, y de esto de si se ha creado la Liga de la Justicia y si hay que tenerles miedo. Yo sí creo que sus propios discursos tan excesivos también nos están llevando en muchos lugares a perderle el miedo. Yo no había visto un tuit que puso Javier Milei a propósito del nazi, que no es nazi, o del no nazi, que sí es nazi, como le queramos ver, eh, y que había salido a defenderlo según el amigo, según Milei. Yo no estoy tan segura de que sean, los sentimientos sean mutuos, pero bueno, según Javier Milei es su amigo y salió a defender a Musk cuando pues el mundo empezó a criticar su saludo, que por supuesto, no hay mucho, o sea, no es solo el saludo, es la expresión, o sea, no es que estuviera saludando así y de pronto saliera una foto mal angulada, o sea, es todo completo ahí, es un saludo nazi, aunque él digan que no lo sea. Pero entonces Javier Milei salió a defenderlo y yo hasta hoy vi su tweet donde decía que pues que es uno de los hombres más importantes de la historia, que ha empujado el progreso humano, que, bueno, que ha defendido la libertad, que es la maravilla, octava maravilla del mundo y que es perfecto, pero al final dice Javier Milei, hablando de, dice, el mundo cambió, Elon no está solo. Los que luchamos por la libertad ya no estamos solos, somos millones. Y ahora también recuperaremos la tierra de la libertad que estaba en sus manos, quién sabe quiénes, de los mismos extraterrestres que Trump piensa que van a invadir Estados Unidos, ¿no? Y dice, gracias a nuestro querido Donald Trump, no solo no les tenemos miedo, sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos, hijos de putas, tiemblen. Y entonces cuando uno lee eso, oye, de plano yo tuve que decir, pues nosotros no les tenemos miedo, qué cara dura de estos, o sea, ¿por qué tienen que venir a amenazarnos? Pueden pensar algo distinto, pero pues yo tengo todo el derecho a decir si soy sorda y qué, ¿no? Y sí creo que el mundo tiene que ser más igualitario y qué, y sí creo que el capitalismo nos hace mucho daño y qué, y por eso tengo que aguantar que este tipo venga y amenace y que diga que nos van a perseguir hasta el último rincón del planeta. ¿De qué hablan, no? Entonces yo sí creo que provocan en algún modo de pronto la reacción contraria, que uno termina cansándose de su discurso este de aterrorízate porque ahí voy por ti. Pues, señores, pónganse a arreglar sus países, ¿no? Tenemos muchos problemas que resolver porque el modelo económico y social que nos han dejado es un desastre. Entonces, pues hay mucho que reponer, mucho que arreglar, ha dejado mucho daño, ha hecho mucho daño su afán belicista y este modelo que ha generado unos ultra mega recontra inmensamente ricos que pueden estar tirando eh, eh, este, naves espaciales en el Caribe y otras millones de personas que no tienen que comer o que están teniendo que soportar que les bombardeen la casa. O sea, ese modelo
que han dejado, ya nos tiene hasta el gorro a mucha gente. Yo sí creo que la reacción natural es decir, eso pues ya no lo queremos. Y pues toca organizarse, o sea, tu pregunta, Arturo, hoy será uno de los temas, tenemos la noticia de que va a iniciar o que va a venir acá ya a Canal Red a hacer oficina en México para mirar América Latina. Yo creo que todos los medios de comunicación que tengan una visión similar, pues son bienvenidos, ¿no? Y hay que dar las batallas. A lo mejor, pues sí, es un señor, es un monstruo muy grande, como diría la canción, es un monstruo grande y pisa fuerte, pero pues como en las hormiguitas Ants, y entonces pues cuando eres muchos, 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 o bichos, no me acuerdo qué película era, pero pues eres más, ¿no? Y tenemos que empezar a organizarnos y empezar a desmontar esos discursos de miedo y de terror que al final solo nos llevan a la parálisis. Y pues lo que todos decimos, la gran batalla en estos momentos es la mediática, tienen mucho dinero, mucho poder, pero tienen un discurso que es un cascarón, ¿no? Se cae por donde lo veas, por donde le busques, se cae el relato que están tratando con el que están tratando de abrir todos los espacios en el mundo. Y habrá quien en algún momento pueda sentirse como con el flautista de Hamelin y seguir el canto de la flauta o de las sirenas, pero pues hay que ver cómo le fue a los que siguieron al flautista, ¿no? O a los que siguen a las sirenas. O sea, es un discurso que nos lleva a un abismo. Entonces, lo que hay que hacer nosotros es desmontar ese discurso. Yo no quiero citar a los Simpson, pero luego los Simpson tienen esta imagen de están estos marcianos en su nave y dicen, yo no entiendo cómo los humanos, el grupo menos rico, no simplemente se come a los más ricos y ya, ¿no? Pero pues bueno, creo que deberíamos estar pensando en Eat the Rich, como dicen muchas pintas, pero perdón, te robé la palabra, No, Alejandro. no, 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 al contrario, porque por ahí es como de Dios los hace y ellos se juntan literal como Dios, padre, familia, ¿no? O sea, vemos a Trump, Elon Musk, Javier Milei ahí como estorbando, realmente da lástima, o sea, yo no le dedicaría más que una burla mísera a Javier Milei y sí concentrarse mucho justamente en esto, ¿no? O sea, Elon Musk es ese tipo de personaje que, o sea, como que el primer registro es como el hombre que mandó un cohete privado, ¿no? A la Luna, que ahora quiere ir a Marte. El hombre que invirtió con Samuel García en Nuevo León para fabricar estos carros horribles que se llaman Tesla, ¿no? No solamente es este empresario, y eso es creo que es interesante caracterizarlo, ¿no? Este empresario de la tecnología y de la inteligencia, o sea, es un hombre que va muy a tono con esto que dicen muchos, y a lo mejor Ingrid nos puede dar un panorama más amplio de esto del fin del neoliberalismo y la nueva era de esta industrialización, ¿no? Donde la manufactura va a ser como esto, donde la pelea por los recursos, donde toda esta disputa ahora arropada bajo un discurso fascista o neofascista, como se le quiera decir, yo creo que el fascismo es fascismo y nunca ha dejado de ser viejo, ¿no? O sea, es fascismo y ya están estos personajes, estos empresarios, y pues tenemos también, que ya lo decían hace un momento, o sea, esta competencia de Estados Unidos queriendo ver un mundo unipolar cuando tenemos a los BRICS que están como liderando y cabeceando este nuevo momento industrial, ¿no? Porque son quienes realmente han estado construyendo y no están financiando cosas, ¿no? Ingrid, ¿qué lectura hay de eso y qué papel tienen como estos pequeños grupúsculos, los Mileis, los Bukele, los Ricardo Anaya aquí en México aplaudiendo los aranceles, pareciéndose mucho a María Corina Machado, por ejemplo? ¿Qué papel van a tener estos actores infiltrados en la soberanía de las naciones y cómo podemos leerlos, identificarlos y pues básicamente combatirlos, ¿no? Mira, voy a repetir un poquito lo que dije en la mesa roja respecto del perfil que tienen los individuos estos. Ahí en la mesa roja tenemos como en más desgranado ese análisis, pero así como en resumidas cuentas, primero que hay un tema de género, ¿ah? Porque son señores hombres con crisis de la mediana edad, cuarentones, divorciados, que tienen hijos como con 50 mujeres diferentes, que tienen un montón de dinero, pero que no logran satisfacer sus deseos. O sea, hay un perfil ahí, hay un perfil de señores con crisis, ya, eso como, porque yo no vi a ninguna mujer ahí, sino que había puros señoros Bueno, con incels, pero ¿no? ajá. Hombres que odian a las mujeres profundamente. Y a las mujeres como Giorgia Meloni.
Está Meloni, claro, ¿no? Y ahí está la señora de Besos, que ahí también estaba y con un escote que te lo encargo, pero todo bien, que ahí se le iban los ojos a Mark Zuckerberg, no podía controlarse, pobrecito. Pero sí hay una cuestión ahí como de mucha misoginia, diría yo, ¿no? Como hay un discurso bien misógino en estos señores que son empresarios, oligarcas. En el caso de Elon Musk, él viene de una familia de explotadores de minas de esmeralda en Zambia, explotación que conocemos siempre ha sido sin ningún derecho laboral, sabemos qué tipo de explotación es esa, y él como que ocultó esa información, se supo hace poco que él tenía este origen, porque está la idea del sentido común neoliberal, de la meritocracia, de que tú eres nadie y puedes llegar a ser un millonario, pero es que en realidad no, porque tienes que tener minerales en Zambia para poder ser Elon Musk, ¿no? Pero esto que se le llama, mucha gente le ha dicho tecnofeudalismo a estos señores, que era lo que tú te referías, Ale, más bien es una teoría que, claro, suena muy bien, lo estuvimos hablando ahí con las chicas de la Mesa Roja, tiene buen sonido el término, pero que en realidad esa teoría implica de que se hubiese acabado el capitalismo, cosa que en ningún caso es así. O sea, la verdad es que no hemos cambiado de modelo hacia otro, no hemos tenido una regresión feudal, porque el capitalismo sigue tal cual como lo conocemos. Y el capitalismo cuando entra en sus diferentes crisis, eh, de alguna manera la narrativa fascista sirve para sostener ese modelo capitalista. Es lo que ocurrió un poco cuando se implementa el neoliberalismo en Chile, que no habría sido posible implementarlo si no hubiera sido a través de una dictadura fascista, porque esa sangre y a fuego no se puede implementar muchas veces de manera democrática. Entonces, en este caso estamos viendo una fase terminal o una fase ya de un capitalismo muy tardío, de fase financiera, porque también hay que pensar que el capitalismo ha cambiado su estructura, ahora estamos en la financiarización, como se llama, donde el discurso fascista te sirve para poder imponer a estas oligarquías o plutocracias para que manejen el mundo sin que haya, digamos, tanto estallido social o tanto clamor popular. Y esa falta de clamor popular también tiene que ver con cómo se ha instalado el sentido común a través de redes sociales, medios de comunicación y una serie de años desde la implementación del modelo neoliberal, donde realmente está la idea que la gente realmente cree de este echaleganismo o meritocracia donde personas pueden llegar a ser ricos y esa admiración hacia el millonario, ¿no? Así llegamos a tener gobiernos de millonarios, es por esa admiración y porque la gente vota por ellos también, ¿no? Y estos millonarios, porque se supone que son los que saben hacer las cosas, en Chile tuvimos a Piñera 2 veces, que era un multimillonario también, y aquí tenemos a Salinas Pliego, que siempre hay que estarlo observando. Ese perfil es un perfil que gana elecciones. Y en este caso lo que dice un muy buen programa, se lo recomiendo en la entrevista a Raúl Cedillo en La Base, donde él dice aquí lo que vemos como una mezcla de cosas. Vemos un manual al estilo Goebbels del nazismo clásico a través de las redes sociales, propaganda que infiltra, propaganda que logra convencer a la gente de que la plutocracia es buena, y a la vez una especie de Fordismo, porque recordemos que Henry Ford, gran industrial, fue uno de los ideólogos también del nazismo, ¿no? Fue uno de los que sostuvo la ideología nazi. Y aquí tendríamos a Elon Musk siendo una especie de Henry Ford actual, donde ya no se transan los carros, se transan las nuevas tecnologías, se transan las nubes, se transan las redes sociales, ¿no? Cuestiones que son más abstractas, más financieras también, pero de alguna manera que trae ese programa político fascista y lo instala, ¿no? Entonces es una mezcla entre esas dos cosas, ya lo hemos visto, y en lo que es la micropolítica es su perfil, ¿no? De este hombre sádico, cuarentón, con crisis, que odia a las mujeres, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera, claro, es este gobierno de la plutocracia el que estamos viendo hoy en día, y creo que es muy interesante también ver el perfil de Donald Trump y compañía. Hoy día leía también una muy buena columna del queridísimo Héctor Alejandro Quintanar, a quien yo admiro profundamente y me encantan sus columnas. Y hoy día él la titula de la siguiente manera: Trump y la paradoja del imbécil. Y creo que le dan el punto, porque él dice, Trump es un imbécil, o sea, objetivamente, dice un montón de cuestiones, va a chocar con la realidad, porque él dice, el problema es que políticos como Trump, con esas intenciones, chocan siempre con una realidad que es a prueba de idiotas. O sea, él puede mentir, él puede engañar, él puede vociferar y decir que va a anexarse el canal de Panamá, decir que va a quedarse con Groenlandia, decir que va a hacer una invasión armada a México, pero la realidad es muy diferente, hay muchas cosas que no puede hacer. Y bien decía Héctor Alejandro Quintanar,
designan como narcoterroristas a los cárteles del narco, perfecto, hágalo, pero inmediatamente va a tener que designar como ayudantes del terrorismo a toda la industria armamentística estadounidense. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer con la Asociación del Rifle, que son sus amiguitos, sus cercanos, sus compas, si inmediatamente al designar terrorismo, el que te vende las armas tendría que ser designado terrorista también? Entonces, ups, ¿qué vamos a hacer con eso, amigo Donald Trump? Entonces, hay mucha cuestión que él está como amenazando y que es mucha propaganda, y creo ahí con Dani firmemente en que hay que dejar de tenerle miedo también a todas estas cuestiones que vienen con Trump, porque además las deportaciones, hubo deportaciones con Biden, hubo deportaciones con Obama. Es más, Obama deportó muchísima más gente que cualquier otro ahí con su discurso progre. Entonces, más bien lo que estamos viendo es programas de Estados Unidos y su relación con Latinoamérica que han tenido siempre, con discursos más transparentes y más idiotas también. Escuchar a Milei es una cuestión como un atentado a la inteligencia de cualquier ser humano, porque todo lo que dice son cosas aberrantes, pero que también en la realidad qué tanto efecto tienen lo que dice Milei, que los voy a perseguir, a ver cómo, de qué manera, con qué mecanismo. Sí, tienes tú un sistema de inteligencia en Argentina capaz de perseguir a gente internacionalmente, lo dudo, Milei. O sea, en Argentina no tienes nada, tienes inflación, no vas a tener un servicio de inteligencia. Entonces también uno puede decir muchas cosas, pero este grupito de señoros, yo creo que se van a ver superados por la realidad en algún punto, y queda de experimentación ver si el mundo se va a volver multipolar o no. Producto de, va a haber un aceleracionismo, como se le llama, ¿no? Esta teoría de, de que se va a acelerar la destrucción, pero se va a acelerar la modificación hacia una multipolaridad, porque necesariamente países importantes que estén armándose desde la estructura BRICS se van a tener que apurar en hacer un montón de cosas. Entonces ahí vamos a ver quién es quién y si Donald Trump es tan jefe del mundo como él pretende, o en realidad es un Milei más, ¿no? Qué susto. Qué susto que sea un Milei más, porque pues creo que lo llevaría a tener decisiones menos acertadas cada vez. Debo hacer una confesión antes de seguir con esto, que el lunes yo no estaba escuchando en vivo la Mesa Roja, la escuché hasta después, y mi pareja que estaba en el otro cuarto la estaba escuchando y de repente nada más empezó, alcancé a escuchar de lejos algo como de los novelistas y esas cosas, y llegué al cuarto y le dije, alguien está hablando de Yanis Varoufakis, ¿verdad? Y me dice, así es Ingrid, es Ingrid. Y bueno, vi que postaste otra cosa sobre esto, Ingrid, y no la he podido ver. La entrevista que hace referencia ahora de la base la voy a estudiar y luego ahí les cuento qué opino. Pero bueno, esa era una confesión que quería hacer. Se nos empieza a acabar el tiempo y salvo que quieran hacer una última ronda de conclusiones sobre los multipolares nuevos, sobre el fin del capitalismo y su cambio a una era tecnofeudal o no, o si esto se va a poder o a dónde nos va a deparar, ¿no? Porque creo que sí hay una cuestión importante en que todos estos capitales se hayan alineado con Trump y estén buscando tener como una incidencia sobre las decisiones que puedan tener y tal vez le quiten incluso el poder de decisión y de crear narrativas al propio Trump y se lo echen para ellos, ¿no? Ahí veíamos pues todos los tratos que hicieron Zuckerberg, Bezos, ¿no? Los de Google y después se echaron a la bolsa eventualmente a TikTok. Trump muy feliz salió a decir, yo soy el que guardó TikTok para Estados Unidos, ¿no? Pero creo que hay una disputa de narrativas muy importante a la cual no le podemos quitar el ojo de encima. Pero bueno, si quieren echar un cierre rapidillo cada una, pues ahí se los agradecemos. Y si no, pues nos podemos quedar aquí platicando toda la tarde si quieren. Bueno, pues rapidísimo. Yo creo que ese es el punto y lo decía Dani, pensando, por ejemplo, en los nuevos medios y cómo tratamos de hacerle frente a esta narrativa. Va a haber batallas muy importantes que dar, no solamente pensando, por ejemplo, en cambiar la idea de la gente de que porque puede utilizar Facebook o X son medios, digamos, abiertos. En el momento que ellos quieran delimitan qué puedes ver, qué no puedes ver. Entonces, cierto que tenemos que construir medios públicos, pero cierto que tenemos que, por un lado, una de las órdenes que dio Trump fue blindar información de la Casa Blanca y del gobierno.
Entonces, proyectos como Internet Archive, que es la memoria del Internet, defender ese tipo de proyectos va a ser muy importante. Por supuesto, las ideas de conocimiento libre, pero conocimiento libre que no pueda ser usado por todos estos nuevos empresarios que controlan las tecnologías, ¿no? Para cuestiones, por ejemplo, bélicas, que sabemos que ahora ya la inteligencia artificial ya puede ser usada en cuestiones militares. Y creo que tener muy en cuenta que, por supuesto, la batalla está, por un lado, en los medios, pero que los medios es una cuestión dialéctica, no son suficientes para la acción social. Es decir, necesitamos cuando estén en peligro derechos y demás, organizarnos, salir a la calle, dar las batallas y demás, pero tampoco desdeñarlos porque también los medios son fundamentales para darle causa a esa acción social, ¿no? Para darle un cauce. Entonces, se están dando las batallas en diferentes frentes. Un ejemplo que me pareció fantástico, no sé si vieron un video de TikTok que hicieron sobre la persecución de migrantes y cómo se vaciaban todos los lugares de trabajo, ¿no? Hicieron viene la migra, y entonces salían de los campos, salían de las fábricas, salían de los restaurantes y demás. Esas, esas batallas muestran músculo, es decir, o sea, vaciamos aquí eso y con quién vas a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que dar la batalla en diferentes frentes y a diferentes niveles y en ese sentido, bienvenido un proyecto como Canal Red Latinoamérica. Hay que sumarnos, hay que seguir haciendo alianzas y demás para las batallas que nos vienen, no solamente por el discurso, sino las batallas que tendremos que dar en el terreno. Dani, ¿cómo pueden venir estas batallas? ¿Desde dónde las podemos dar? ¿En dónde podemos buscar atisbos de esperanza? Bueno, yo primero quiero saludar a Maricruz y a Sisur. A Maricruz hoy me la encontré que estaba con una colega yo colombiana desayunando por Copilco y nos hizo un saludo y nos dijo que su hija Asisur, que tiene un nombre extraño para, yo decía, ¿cómo es? ¿Cómo es? Eh, eh, hasta que me lo aprendí y que nos ve, que ve los pasos de la semana, que ve los viernes la mesa en su misa. Entonces, un saludo desde acá. Creo que pues estamos convencidos, ¿no? De que hacer de que hacer comunidad y que organizar y hacer resistencia, pues es una de las cosas más importantes. O sea, la batalla comunicacional es importante porque te permite tener conciencia de que hay otros relatos distintos a los que te dicen, no nada más en medios de comunicación, te lo dicen en las universidades, en las escuelas, en las iglesias, en las empresas. O sea, una ideología, es un sistema de valores que se impregna en todos nuestros espacios de vida, en nuestros espacios vitales, ¿no? Entonces, desmontar eso no es una cosa fácil, lleva tiempo y un elemento fundamental es los medios de comunicación, otros son las universidades y hay muchos otros espacios donde hay que ir desmontando esos relatos. Pero lo que sigue después de eso es organizar las resistencias. Y organizar las resistencias tiene también sus otras complejidades, sobre todo en sociedades y en espacios estos urbanos donde parece que la prisa es el elemento central de nuestras vidas, ¿no? Y nunca tenemos tiempo y el capitalismo nos va chupando las energías también, ¿no? Porque para eso está diseñado, para que no tengamos capacidad de organizarnos, ni de hacer sindicatos, ni de bla, bla, bla. Entonces, para mí, dos formas de resistencia fundamentales. Uno es no perder la capacidad del humor, de, de tomarnos, por eso nos gusta mucho el pesimismo de Ingrid, porque siempre es bastante divertido. Los de la base también son muy divertidos. La ironía, poder tener la capacidad de reír, de festejar y de decir, es una forma de resistencia a la propia risa. Y la otra cosa que creo que es la batalla que todos tenemos que dar personal es abrirnos enfrentar a los hombres de gris, que siempre nos dicen que no nos queda tiempo para nada y que tenemos que hacernos ese espacio, eh, ubicar en qué momento del día para
buscar los medios que nos van a dar la información adecuada, pero también para organizar lo que queramos. La Sociedad de Padres de Familia del Kinder, el sindicato de trabajadores de pie de página o lo que sea, pero tenemos que buscar algún espacio alrededor de nuestra vida que signifique organizarnos con otras personas. Y pues ya saber que es una carrera de resistencia a largo plazo, pero que al final de cuentas, pues es el barquito en el que estamos todos y no hay que dejarle ni un solo espacio de avance más del que ya tienen, que ya es muy grande, al fascismo, a las derechas, a estas ideologías que promueven la dominación de unos sobre otros y el sufrimiento sobre todo de muchas personas. Y ya, así pues a ver como nosotros que nos juntamos a platicar. Pues vámonos de corridito. Ingrid, ¿qué decir al final de esto? Sí, solo voy a complementar lo que ya han dicho Gaby y Dani. La batalla de nuestros tiempos es la batalla cultural, la batalla por el sentido común. Es cierto que hay una crisis civilizatoria porque estos proyectos de la extrema derecha han permeado muy fuerte, han monopolizado el discurso, ¿no? Han intentado monopolizar el discurso, por supuesto que no se logra, pero la batalla que está por darse es la batalla por modificar un poco ese sentido común desde otro lugar, es decir, a la narrativa colonizadora de Estados Unidos tiene que venir una andanada intelectual de descolonización, que yo siento que en México se está dando. A mí me alegra mucho ver a Claudia Sheinbaum en las mañanas, un poco educando respecto de cómo tenemos que descolonizar el pensamiento en nuestra relación con Estados Unidos, cómo tenemos que ser independientes y autónomos, cómo hay que pensarnos hacia abajo en relación a Latinoamérica, ¿no? Y esa batalla por el sentido común se da en estos soportes que tenemos, ¿no? Redes sociales que lamentablemente están dominadas por estos mismos fachos, medios de comunicación, y ahí también es una muy buena noticia que Diario Red, la base, se instalen a nivel latinoamericano, ahí daremos más detalles más adelante, pero es una muy buena noticia porque estos medios nos van a permitir de alguna manera dar esa batalla por el sentido común, es decir, poner la contranarrativa, objetar a ciertos argumentos, algo que Marina Garcés dice en un librito que se llama sobre la ilustración radical, ilustrarnos, ¿no? Esa ilustración radical, que es la idea como de estar de alguna manera cuestionando lo que uno lee o cuestionando los discursos oficiales, esa actitud crítica que le va a poner límites a la obediencia, límites a lo que sabemos sobre la vida y el trabajo, nos va a permitir salir de esa andanada internacional fascista, ¿no? Y por lo tanto creo que esa es la forma, esa es la manera de ser más ingobernables, de no permitir la llegada de estas ideas, ¿no? Que de alguna manera bloquean a muchos grupos, no solamente, digamos, a grupos o devenires minoritarios, sino que mujeres, disidencias, o sea, que viene una andanada de bloqueo narrativo y cómo hay que volver a poner en esta batalla cultural. Yo agarraría los rifles, ustedes saben, ¿eh? Yo siempre soy honesta y les digo, yo en realidad los pasaría todos por la guillotina, pero ya que no son los tiempos de la guillotina, los tiempos son de guillotinas narrativas, pues las guillotinas narrativas son los medios, son estar poniendo esa contranarrativa, entonces creo que ese tipo de proyectos, así como lo que hacemos acá, y como leer y cuestionar y tener un sentido que crear o discutir este sentido crítico, formar a las personas en el sentido crítico, va a ser clave para estos tiempos que vienen, donde vamos a ver ahí cómo le va al señor Naranja, al señor Naranja. Esperemos que mal, esperemos que muy mal. Yo tengo fe en que le va a ir mal y que China vencerá, China vencerá y el señor Naranja se va a hundir en el pantano. Esa es mi esperanza para la humanidad. Pues con este llamado a recobrar el sentido común, y hay que recordar que es de sentido común saber que la única minoría que nos puede poner en peligro es la de los ricos, pues nos quedamos con esta mesa insumisa. Muchísimas gracias a Dani, a Gaby y a Ingrid por el espacio, por recuperarse de la enfermedad para hablar de estos pelafustanes, porque solo se lo merecen. Y pues bueno, con nuestras guillotinas informativas desde la trinchera del periodismo y de los medios ciudadanos, públicos y alternativos, pues vamos a seguir dando la batalla. Muchísimas gracias a las tres. Gracias. Gracias, chao.